Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén, hermanos. Vamos a entonar unas alabanzas. Sigamos alabando el nombre de nuestro Dios. Quisiera leer una porción de la palabra, si gustan acompañarme, ya en la carta a los Romanos, capítulo 5, de los versículos 8 al 11. Dice la palabra de nuestro Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En esta mañana exaltamos el nombre de nuestro Dios. Venimos a glorificar a nuestro Dios por su gracia, por su bondad y por su amor, y porque Él nos ha dado este medio de volver a Él, que es nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él podemos ser aceptos nuevamente. Vamos a entonar este canto: venid, glorificad a Dios. Venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En Él Dios ya nos reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a nuestro divino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador.
tenemos esta esperanza viva de que somos salvos, no por lo que hayamos hecho, no por lo que seamos, solamente por gracia. De tal manera nos amó nuestro Dios que envió a su Hijo en rescate por nosotros, y que nuestro deseo sea constantemente vivir para nuestro Dios en este agradecimiento, dando alabanza a su nombre por su gran amor, por su gran misericordia. Vamos a entonar este canto: de tal manera me amó. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Amén.
Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Pidamos al Señor que Él siga haciendo la obra en nosotros y que nos dé ese deseo de conocerle cada vez más, que en cuanto más le conozcamos, deseemos saber más de Él, ser más como Él, vivir conforme su voluntad. Vamos a entonar este canto de gloria en gloria. Cuando más te conozco, gloria en gloria. De gloria en gloria te veo. Cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen
gloria en gloria. De gloria en gloria te veo. Cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuando el alfarero quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Reflejar al mundo tu amor. Reflejar al mundo tu amor. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches fuera de tu presencia, oh Señor, ni quites tu Santo Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación, de un espíritu noble. Crea en mí. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches fuera de tu presencia, oh Señor, ni quites tu Santo Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación, de un espíritu noble. No me eches fuera. No me eches fuera de tu presencia, oh Señor, ni quites tu Santo Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación, de un espíritu noble me sustente, de un espíritu noble me sustente, de un espíritu noble me sustente. Amén, hermanos, que esa sea nuestra oración. Pidamos al Señor que nos ayude. Pueden tomar sus lugares. Vamos a escuchar la palabra a través de nuestro hermano pastor. Les pedimos de favor que pongan sus celulares en modo vibrador para que no pueda interrumpirse este tiempo de predicación. Pongamos mucha atención. Pues nuevamente buenas tardes. Para si alguno llegó y no le he saludado, pues
Buenas tardes. Vamos a abrir nuestras Biblias allá en el pasaje que ya nuestro hermano nos ayudó a leer. Tito capítulo 2, y leemos los versículos vamos a leer nada más el versículo 10. Dice, porque tiene que ver con el tema que estamos tratando. Perdón. Tito 2:10 dice así: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día por la bendición que nos das de estar aquí. Gracias por cada familia aquí presente, que con un corazón dispuesto han venido para escuchar tu palabra. Te ruego, Señor, de manera personal, que tú me guíes por medio de tu Santo Espíritu, que tú bendigas este momento, Señor, y que tú seas el que hable a nuestro corazón por medio de lo que dice tu palabra, con los testimonios que tú nos has dejado ahí, para que podamos nosotros tomarlos y aplicarlos en nuestra vida. Gracias por darnos esta libertad de reunirnos. Gracias por estar aquí. En tus manos estamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, hemos estado tratando algún tema ya en Tito, y no quise interrumpirlos porque realmente es algo que es importante. Toda la Biblia es importante, pero especialmente porque Tito es una de las cartas que nos habla de la vida práctica del cristiano, pero en la vida práctica. Y en realidad todos nosotros creo que tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Todos tenemos conocimiento. Pero ese conocimiento no debe quedar ahí, sino ese conocimiento debe llevarse a lo práctico, y eso es lo que el Señor nos enseña en su palabra. Y aquí el apóstol Pablo, pues como ustedes saben, dejó a Tito allá en Creta con el propósito de poder enseñar la palabra del Señor, de establecer ancianos y enseñar la palabra del Señor, y que enseñara esa doctrina sana, para que los hermanos de Creta, los hermanos que estaban ahí, pudieran vivir la vida cristiana adornando la doctrina con su conducta. Y ese es el tema que estamos tratando, adornando la doctrina, el tema general, adornando la doctrina con la conducta. Y en este tiempo igual no es diferente. Nosotros estamos llamados a vivir la palabra de Dios, no solamente escuchar, entender, tener el conocimiento, sino eso se debe ver en la realidad, en lo práctico de la vida cristiana, en todos lados donde estemos. Porque cuando nosotros lo hacemos de esa manera, entonces puede ser un testimonio grande para la comunidad donde estamos. Y como dije, el apóstol Pablo, vamos a conectar con lo anterior que hemos dicho un poquito, que el apóstol Pablo dejó a Tito allá en Creta porque lo dejó para que estableciese ancianos y enseñara la sana doctrina, especialmente porque había un grupo de falsos maestros que estaban diseminando sus enseñanzas, y que estaba afectando a la iglesia. Solo que las enseñanzas que ellos daban eran muy de acuerdo con la cultura de aquel tiempo, de la cultura de los cretenses. Y los cretenses no tenían una cultura muy buena, o sea, no tenían una cultura que dijéramos, uy, pues son hombres bien consagrados al Señor. No, los cretenses tenían una mala fama. Su propio profeta dijo esto de ellos ahí en el capítulo 1, versículo 12 de Tito. Dice así: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Así era toda la gente que vivía ahí. Esa era su tendencia, su manera de ser, su manera de vivir. Se conducían de esta forma. Pero en medio de esta cultura donde
es donde Dios en su gracia permitió que surgieran iglesias cristianas y los cristianos tenían que exhibir vidas diferentes a esta cultura, vidas diferentes a la cultura de su tiempo, vidas que se condujeran no con mentira, sino en verdad y con rectitud. Porque muchas de las veces, hermanos, la cultura nos ayuda, no nos lleva a esas cosas, ¿no? La mentira del que la practica, muchas veces él mismo se la cree y ya la dice a los demás para que los demás lo crean. Pero ese es el asunto, que el apóstol Pablo está diciendo que enseña a los hermanos para que se condujan con verdad y rectitud, y esto es por ser creyentes en Cristo. Así que Tito tenía la encomienda de enseñar esa sana doctrina, porque la sana doctrina promueve a la fe en Dios, esa fe firme en el Señor, esa fe, como decía nuestro hermano, no es una fe divagante, es una fe que tiene su sustento en la palabra y en las promesas de Dios, en la Biblia. Promueve el amor unos con otros y promueve a la perseverancia o a la paciencia, que eso es algo importante dentro de cualquier comunidad. Por lo tanto, Tito le pide a los hermanos que con sus vidas puedan, a los hermanos de todas las edades, en este caso a todas las edades, que vivan vidas como cristianos que puedan adornar la doctrina de Cristo. Y es el versículo que leímos, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, en toda su manera de vivir, para que en todo adornen la doctrina de Cristo. En todo aspecto. Y ya hemos visto que se dirigió a los ancianos y él les dice a los ancianos en el capítulo 2:1 que sean sobrios, es decir, dueños de sí mismos, que sean serios, que en sus tratos con los demás no sea que hoy dicen sí y luego no. Un día dicen sí y otro día dicen no. Y eso es una inmadurez. Y luego dice que sean prudentes en el sentido de que no se dejen llevar por las cosas de este mundo, ni tampoco por sus pasiones. Sanos en la fe, y decíamos en ese aspecto que deben ser hombres que tienen una fe firme en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia. Dijimos también en el amor, que ellos amen a Dios, cuando los cretenses no amaban a nadie, que ellos puedan amar a Dios y puedan amar al prójimo y que sean pacientes o que ejerzan paciencia. Y esta paciencia no solo es por un poco de tiempo, sino en todo tiempo. Y esto era un testimonio, esto es un testimonio que Dios le pide, que le pide, el Señor le pide a los cristianos mayores, adultos, hombres, para que sean un testimonio para los jóvenes, que la conducta de los mayores pueda moldear la conducta de los jóvenes teniendo estas características. Y después se dirige a las ancianas, lo que vimos en la semana pasada. Y las ancianas le dice que sean reverentes en su porte, y esto tiene que ver en lo exterior, tiene que ver que lo que hay ahí dentro, ellos lo puedan mostrar en lo externo, lo interno a lo externo. Y dice que no sean calumniadoras, que no sean esclavas del vino, y esto hablaba de los vicios. Esto implica que las ancianas deben ser moderadas en su hablar, en lo que hablan y en su vestir. Y decíamos que esto era algo importante y que es importante dentro de la comunidad cristiana, porque habla de nuestra fe y nuestro respeto y nuestra reverencia que tenemos a Dios, aun cuando son cosas externas. Esas cosas externas vienen de lo que hay en el corazón, la manera en que nos presentamos delante de Dios. Y luego dice que sean maestras del bien. Y decía que las mujeres mayores
que han vivido una vida de piedad, que han experimentado en las diferentes etapas de la vida, son las que Dios quiere usar para enseñar y aconsejar a las jóvenes, a las más jóvenes, a las mujeres más jóvenes. ¿Y qué es lo que ellas debían de enseñar? Bueno, en el versículo 4 nos dice que enseñen a las mujeres más jóvenes dos cosas: amar a sus maridos y a sus hijos. Y habla de ese amor que la mujer debe tener por su familia, y que es un amor sacrificial, que no es un amor de la emoción, sino es un amor que se da en todo tiempo, aun cuando ella no esté recibiendo ese amor. Y también dijimos que las jóvenes deben aprender a ser prudentes, castas, puras, cuidadosas de su casa, trabajadoras, esmeradas, buenas, que su carácter se caracteriza por eso, porque son mujeres gentiles y sujetas a sus maridos, con el propósito que dice la palabra, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces todo tiene un propósito dentro de la vida cristiana. Todo tiene un propósito, y todo ese propósito tiene que ver con el honrar y glorificar a Dios. Pero hoy nos toca hablar y dar la enseñanza en lo que respecta a los jóvenes. Y preguntamos, ¿cómo pueden los jóvenes en la vida práctica adornar la doctrina de Cristo con su conducta? Bueno, el mismo versículo nos lo da y nos dice, y ese es el tema que vamos a tratar con respecto a los jóvenes. Y si usted no está notando, y hay algunos que les gusta notar, es un llamado a los jóvenes a la prudencia. Y vamos a leer el versículo. El título es un llamado a los jóvenes a ser prudentes, un llamado a los jóvenes a ser prudentes. Tito 2, 6 al 8. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabras sanas e irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Lo que los jóvenes deben aprender no es diferente a lo que las mujeres jóvenes, las ancianas y los ancianos ya se les ha dicho. Pero por ser jóvenes, siempre es un poco diferente por respecto a la edad y en el medio en el que se desenvuelven más y en las cosas que pueden afectar. La prudencia, hermanos, hermanas y jóvenes, es algo que todos necesitamos. Todos necesitamos. No solo los jóvenes, ya lo ha dicho con los demás y lo vamos a ver ahorita. Todos necesitamos aprender para saber cómo conducirnos. Pablo le pide a los jóvenes que sean prudentes, porque realmente es en la etapa de la juventud que en algunas ocasiones es muy común que el joven sea imprudente. Y por eso enfatiza si ustedes ven, esto es lo que el requisito que pide a los jóvenes. Por ello el apóstol enfatiza cómo los jóvenes deben vivir la vida cristiana. La traducción viviente dice lo siguiente: del mismo modo, el versículo 6, del mismo modo anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente. A vivir sabiamente. Y alguien le preguntaba a su hijo, ¿tú qué quieres ser, sabio o necio? Y dijo, no, pues sabio. Pues entonces tienes que vivir como dice aquí. A vivir sabiamente.
Y antes de entrar en lo que es la prudencia y lo que voy a tratar, porque lo voy a dirigir especialmente, aunque es a los jóvenes, lo voy a dirigir en dos aspectos. Uno es en la influencia que podemos recibir de los no cristianos, y dos es en cómo los jóvenes los jóvenes cristianos pueden influir en la vida de los no cristianos o en el mundo. Y lo vamos a ver con ejemplos que la palabra lo tenemos, ¿verdad? No es así, sino es con el ejemplo. Primero, definición de prudencia. Prudente en el griego es la palabra soprom, y que significa dominio propio, moderado, templado, equilibrado, autocontrolado, y en términos bíblicos se refiere a ser prudente o sensato, una persona sensata. Y describe a un hombre que tiene su mente bajo control, de manera que no se deja llevar por sus pasiones, por sus malos deseos o por sus impulsos. Es algo que ya lo ha dicho, ¿verdad?, anteriormente. El término soprón o prudente nos lleva a pensar cuáles son los estándares morales y éticos que se espera de los individuos dentro de la comunidad cristiana. Y esto es para todos. O sea, el término que el apóstol usó ahí era un término que era importante, que lo entendían en su tiempo. De hecho, los griegos consideraban que ese término, dentro de ellos que los practicaban, era un hombre, el que practicaba así ese término y que vivía con prudencia, era un hombre que podía disfrutar de la felicidad, porque era un hombre equilibrado. A eso se refería. Bueno, y aquí está diciendo de los estándares, pero en este caso nos lleva a entender los estándares morales y éticos que se espera de los individuos dentro de la comunidad cristiana. Para el Señor y para el apóstol Pablo era importante que entendiéramos que ser cristiano no simplemente ser cristianos y decir yo ya soy cristiano, sino que tenía que haber evidencia de ese cristianismo, tiene que haber evidencia de ese cristianismo en la vida de todos. Y ahorita estamos hablando de los jóvenes, pero este término ya el apóstol lo ha dicho cuando se está refiriendo a los ancianos, a los pastores, y ahí en capítulo 1, versículo 8, el apóstol dice lo siguiente, y está diciéndolo para describir, como dije, a los ancianos, cómo deben ser en la vida práctica. Y dice así, 1:8, usando el mismo término, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Eso es lo que Dios exige, y que exige a todos y exige a los pastores esto. Pero más adelante, él lo vuelve a decir y lo vuelve a expresar con este mismo sentir a los varones adultos. Y es ahí donde lo dice porque los varones mayores, siendo esos hombres mayores, deben ser hombres sensatos que deben llevar realmente o dar un ejemplo o un testimonio a las generaciones jóvenes. Y ellos deben ser sobrios y dueños de sí mismos. Los varones, ¿cuán importante es, hermanos? Tu vida como varón está impactando la vida de tus hijos, aunque tú no lo veas, para bien o para mal, aunque tú no lo veas, esa es la realidad. Y por eso es importante que dentro de los valores morales y los valores cristianos, los varones pues estemos bien firmes en el Señor, porque eso es algo que va a ser de bendición para los más jóvenes. Ser sensato no solo es tomar buenas decisiones,
sino más bien es mostrar en nuestra vida esas virtudes que son de Cristo, que son humildad, paciencia y respeto aún a los demás. Y esto es bueno porque esto contribuye al bienestar de toda comunidad, aún dentro de tu hogar. Tus hijos son pequeños, merecen respeto, merecen ser valorados. Son tus hijos, son personas igual que nosotros. Así como muchas veces queremos el respeto, también nosotros tenemos que respetar. El apóstol Pablo manda a Tito y le dice a los jóvenes: ustedes vivan de esta manera, con este término, con este sentir de prudencia, y muestren dominio de sí mismos en su conducta. Porque, hermanos jóvenes, ser joven, cuando se tiene la vitalidad, cuando se tiene la fuerza, cuando se tiene la vida, no es tener licencia para vivir una vida loca o locuaz, como usted le quiera decir, ni mucho menos para entregarse a los placeres del mundo. Así que si usted es cristiano, ser joven no es tener licencia para vivir una vida alocada, ni mucho menos para entregarse a los placeres del mundo. Y aunque se está dirigiendo a los jóvenes, esto es para todos los cristianos, para todos los que creemos. Sino que el apóstol Pablo lo que quería y él esperaba es que los jóvenes pudieran mostrar una madurez espiritual, firmes en su fe, siendo prudentes en toda su manera de vivir, y esto estaba incluyendo al mismo Tito, que le pide que sus enseñanzas sean realmente conforme a la palabra y que sean unas enseñanzas que él mismo pueda modelar, y que esas enseñanzas también pues le ayuden para conducirse en integridad. Y todos necesitamos eso. Así que y esto es lo mismo que el apóstol le ha dicho no solo al joven Tito, sino también se lo dice al joven Timoteo. Ahí en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, le dice lo siguiente: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Qué le podemos añadir a este versículo? Si nos está diciendo con claridad qué es lo que Dios espera y qué es lo que debe verse en la vida de los jóvenes. Lo que Pablo está diciéndole realmente a Timoteo, porque Timoteo era considerado dentro de los jóvenes, es que aunque él era joven, no estaba exento de vivir con madurez espiritual. Tú eres un joven, pero hay jóvenes que se caracterizan por su inmadurez. Pero hay jóvenes que se caracterizan, que aunque son muy jóvenes, tienen madurez espiritual. Pero aquí el llamado es para todos y para todos nosotros, no solo los jóvenes, a veces los adultos también somos inmaduros, ¿verdad? Y aquí es lo que está pidiendo: para todos necesita esa madurez. Una vida sensata ayudará a los jóvenes a tomar decisiones que le traerán bien, buenas decisiones. Así que, como les dije, ahorita en este momento voy a compartir dos maneras en las que el joven puede ser prudente y tener cuidados, y en las que el joven puede ser prudente y ser de bendición para otros. La primera es ser prudentes y no dejarse influir por lo malo, a eso me refiero. Y la segunda es ser prudente para influir a los demás de lo bueno, no de lo malo, porque todos tienen un potencial y todos tenemos un potencial de influencia.
Entonces, los jóvenes, ¿en qué áreas deben ser prudentes? Bueno, los jóvenes deben ser prudentes al elegir sus amistades. Y eso es importante. Y deben ser perdón, prudentes para elegir sus amistades, porque las amistades tienen un gran poder de influencia en nuestras vidas. Y por eso es que deben ser prudentes de ver con quiénes se relacionan, con quién tienen mucho acercamiento, porque seguramente que van a ser influidos. Dice Proverbios 13:20. Y Proverbios habla mucho de estas cosas, pero vamos a ver qué dice Proverbios 13:20, especialmente cuando se está refiriendo no a los jóvenes, sino a todos, en la manera de vivir y cómo ésta puede afectar en su vida. Dice Proverbios 13:20, leemos: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El que anda con sabios, sabio será. Hay un resultado, ¿verdad? El rey Salomón nos está enseñando en este versículo la importancia de ser sensatos a la hora de elegir nuestras amistades, o a la hora de elegir, jóvenes, sus amistades. Que sean sensatos, ya que estas tienen, como dije, un potencial muy alto de influir en sus vidas. Y ya sea, van a influir para bien o van a influir para mal. Pero en este caso, cuando ustedes eligen una amistad que no tiene los principios de Dios, siempre van a influirlos a mal. El que decide andar con personas sabias, sabio será. Y le coronará la sabiduría. Si es un joven sabio, pues será más sabio. Pero el que decide vivir con personas insensatas, pues como dice ahí, será quebrantado. Y va a sufrir, y va a haber sufrimiento. Este pasaje que hemos leído nos muestra los resultados y dependiendo de cada persona con la que nosotros elegimos juntarnos. Por eso, mis hermanos mayores, siempre es importante aconsejar y dar consejo a los hijos. Y siempre es bueno dar esos consejos. Porque aunque no los podemos tener encerrados, no es eso, no es bueno, sino siempre los consejos sabios van a ayudar a la vida de sus hijos. Pero si usted los deja que ande con todo el mundo, y bueno, cuidado. Alguien decía con respecto a esto, dice: mejor es decir no a mi hija y no que después la encuentre embarazada. Mejor es decir no a mi hijo y no que después tenga que ir a reconocerlo. Cosas terribles, cosas difíciles que suceden en nuestra humanidad. Pero siempre es bueno que nosotros podamos aconsejar. En este aspecto, hermanos, Proverbios abunda en la enseñanza que nos advierte sobre los peligros de elegir y andar con personas insensatas. Dice Proverbios 4:14. Proverbios 4:14. No entres por las veredas de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. 2 veces enfatiza. Sé prudente, joven, sé prudente. Hermano, sé prudente. No entres en las veredas de los impíos, no vayas por el camino de los malos. Ten cuidado. No te va a llevar a ningún bien. No vas a tener un buen final. Y el Señor nos está advirtiendo en esto, porque no es porque no nos quiera, sino porque nos ama. Y porque ama aquí a las familias que están, y porque ama aquí a los jóvenes.
Y los jóvenes a veces no toman en cuenta estos consejos y estas cosas. Y está diciendo, no entres, no vayas. Proverbios 22, 24 y 25. Dice lo siguiente. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomen lazo para tu alma. Hay personas bien así, bien prendidas, ¿verdad? A veces uno ve personas y uno conoce y a veces cuando dan su testimonio y dicen lo que eran, uno piensa, gracias a Dios que obró en su vida y lo convirtió. Porque mejor es que esté del lado del Señor y no en el mundo que hace mucho daño. Y es aquí lo que está diciendo, no te entrometas con el iracundo, aquel que con todo se enoja y pelea y busca pelear. Los cristianos no somos llamados a pelear, los cristianos somos llamados a ser pacificadores. Cristo nunca levantó esas revueltas contra otros, sino les enseñó la realidad de su necesidad. No te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras. Una vez más, estos versículos nos recuerdan cómo la gente tiene un gran poder de influencia en nuestra vida, que de manera consciente o inconsciente siempre va a afectar a nuestra vida. Y al frecuentar con ellas, con estas personas, pues obviamente que se nos va a pegar y vamos a ser así. Por eso, sé prudente. Por ello Salomón una y otra vez nos dice, ten cuidado con relacionarte con estas personas, y esto no quiere decir que los jóvenes no se relacionen con otras personas, lo vamos a decir, sino dice, ten cuidado porque vas a aprender su manera de ser, especialmente de aquellos que no son cristianos. Si tú convives con gente no cristiana, te van a llevar y te van a jalar, especialmente si son las personas más cercanas a ti, te van a jalar y te van a llevar no por el camino bueno, te van a llevar por el camino del mal. Cuando los jóvenes se olvidan de ser prudentes, hermanos, cuando los jóvenes se olvidan de ser prudentes y se relacionan con personas que aman la maldad, aprenden a pensar como ellos piensan, aprenden a hablar como ellos hablan, aprenden a decidir como ellos deciden, aprenden a vivir como ellos viven en este mundo. Porque siempre afecta. Por eso el Señor le dice a Tito que enseñe a los jóvenes a ser prudentes. Y este consejo que estamos dando y que estamos tratando de transmitir perdón, es para tu bien, joven. No es para atacar, sino es para edificar. Y cada uno debe tomarlo así. Prudentes, tienes que ser prudente, dueño de sí mismo, moderado en su forma de hablar. Jóvenes que piensan antes de decir, prudentes, dueños de sí mismo, moderados en su forma de hablar. Dije que jóvenes que piensan en lo que dicen y que son sensatos a la hora de decidir. Esto es lo que el apóstol desea que todo joven cristiano pueda modelar en el mundo y en la cultura que le toque vivir en cualquier tiempo. Eso es lo que Dios espera de los jóvenes. Así que
Podemos leer lo que dice ahí el Salmo capítulo 1, versículo 1 y 2, porque nos dice de lo feliz que son los jóvenes o los varones que no se asocian con personas que aman la maldad, sino que deciden deleitarse en Dios. Salmo 1, 1 y 2 dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esto es un hombre que vive con prudencia y no se ha dejado influenciar por los que aman la maldad. Pero esto no quiere decir, mis hermanos, como dije hace un momento, que los jóvenes, o esto no quiere decir que los jóvenes deban aislarse y no hablar con nadie que no sea creyente. Claro que no, porque vivimos en un mundo en el que tenemos que interactuar, convivir. Vivimos en un mundo donde los jóvenes interactúan con los jóvenes de la escuela, interactúan con los jóvenes de la universidad, en el mundo. Lo que está diciendo, ten cuidado especialmente de que tú seas influenciado por ese hombre que ama la maldad y que esa maldad pues sea un estilo de vida tuyo que dices que eres cristiano. Porque todos interactuamos. El Señor dijo que no te ruego que los quites del mundo porque están en el mundo. No los podemos encerrar en una burbuja, sino que tengan el principio y sepan lo que el Señor espera y que pueden vivir así porque tienen a Dios en su corazón, el Espíritu de Dios en sus vidas. Entonces, en ese aspecto, por eso, mis hermanos, los jóvenes deben ser prudentes al elegir sus amistades. Pero por otra parte, los jóvenes cristianos son llamados a vivir siendo prudentes para influir en la vida de los no creyentes, porque para eso también estamos llamados. Los jóvenes cristianos, mis hermanos, también tienen un gran potencial de influencia en la vida de los no creyentes cuando ellos muestran una vida de prudencia. Y lo vamos a ver en ejemplos claros. Trataré de no tardarme, no voy a tardar. Lo vemos en la vida, por lo menos de unos jóvenes que nos menciona en la Biblia, varios, ¿verdad? Pero en este caso estos jóvenes, lo vemos en la vida de Daniel y sus compañeros cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Saben qué edad tenía Daniel y sus amigos más o menos en ese tiempo? Algunos que estudian o estudiosos dicen que estos jóvenes tenían más o menos una edad de 16 y 17 años. Ellos sí eran jóvenes, ¿verdad? 16 y 17 años, cuando fueron llevados cautivos. Ellos fueron llevados a una nación pagana, pero estos jóvenes sabían que su Dios estaba vivo y que no los había abandonado. Y aunque por ahora estaban cautivos en una nación pagana, ellos tenían que seguir siendo fieles, adorando a su Dios y siendo fieles a su Dios. Cuando el joven tiene ese principio en su corazón, hermanos, es algo maravilloso, porque donde sea que esté, donde sea que vaya, tiene a Dios en su corazón. Y eso es una bendición. Cuando fueron elegidos como príncipes de su pueblo, en este caso el rey de Babilonia los eligió para que fueran pues, dentro de los príncipes del pueblo de Israel, para que fueran instruidos en la cultura babilónica. Ellos supieron conducirse prudentemente en ese lugar, aunque eran tan jóvenes. Aprendieron todo lo que tenía que ver con la cultura babilónica, pero cuando se trató de negar su fe
y adorar a los dioses babilónicos, se negaron en hacerlo, mostrando con ello madurez e integridad al no ceder a la demanda del rey. Jóvenes de 16 años. Al inicio de cuando fueron llamados, Daniel dice, Daniel 1:8, ustedes saben, y pueden leer todo el capítulo del Daniel, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y cuando fueron elegidos ellas al inicio de su preparación, prefirieron comer verduras antes que contaminarse con la comida del rey. O sea, tomaron una decisión firme y decían, no, yo quiero serle fiel a mi Dios. Donde sea que estés, joven, tienes que tener eso en tu corazón. De serle fiel a tu Dios, ahí donde nadie te vea, ahí donde parece que ya no había que ir a la sinagoga, ya no había que ir a oír a los sumos sacerdotes, pero Dios está presente. Y entonces ellos, perdón, se negaron a comer la comida del rey y prefirieron comer verduras para no contaminarse. Se condujeron con prudencia. Y se condujeron con prudencia porque ellos eran esclavos, hermanos. Recordemos, eran esclavos. No eran unos invitados de honor, no, eran esclavos. Aunque eran de los príncipes, ellos eran unos esclavos. Y entonces con prudencia solicitaron al encargado de los eunucos que no les obligase a comer la comida que el rey les había asignado. Con prudencia. Dios le dio de su gracia, por supuesto. Pero ellos se fueron con el rey y le al encargado que les daba la comida, para que no se les obligase a comer la comida que el rey les había asignado. De tal manera que en el versículo Daniel 1, del 11 al 15, dice lo siguiente: porque por la gracia de Dios su petición fue concedida. Versículo 11 al 15 dice: porque la gracia de Dios no, estamos en otro lado, estamos hablando de Daniel y estoy leyendo en Tito, ¿ah? Daniel capítulo 1, no es la gracia. Dice Daniel 1, versículo 11: entonces dijo Daniel a Mesalzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que me hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Dios honró la decisión de estos jóvenes. Se condujeron con prudencia, hicieron la solicitud, su solicitud fue concedida aun cuando eran esclavos. Pero también se condujeron con prudencia y pudieron influir en su vida cuando ellos fueron realmente de una manera probados en su fe. Cuando su fe fue puesta a prueba, hermanos, ellos estaban siendo obligados a arrodillarse ante una estatua, pero con firmeza decidieron no hacerlo, y aún ellos prefirieron morir antes que arrodillarse ante una estatua. Hermanos, ellos no cambiaron su fe, ellos no comprometieron su fe. Y nosotros deseamos que los jóvenes que dicen que son cristianos no cambien su fe por nada. Porque hoy con facilidad vemos a los jóvenes cristianos que
que con cualquier cosita cambiaron su principio, cambiaron su posición, y es aquí donde estamos viendo por lo que dice la palabra, cómo ellos se comportaron. Daniel 3, versículo 13 al 17. Daniel 3, versículo 13 al 17, dice lo siguiente. Usted puede leer ese pasaje con calma, pero dice así: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno. Ellos los 16, vamos a leer. Sadrac, Mesac, Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos. Dije desde el 13, ¿va? Perdóneme. Dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, a Mesac y a Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adorareis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Como dicen los chavos, wow, qué firmeza de fe. Oigan, de veras, bueno, estos no eran, ya en esta edad ya eran hombres grandes, ya maduros, no eran todavía jóvenes, pero su firmeza fue por toda la vida. Y esa fe que ellos tenían en el Señor, que Dios les permitió conducirse con prudencia, porque a la hora de que fue probada su fe, dieron testimonio, lo hicieron con firmeza, y Dios les guardó del horno del fuego, y Dios les libró del rey, porque Dios puede hacer todo eso. Con esta firmeza de fe e integridad en su conducta, influyeron en su comunidad y en la vida del mismo rey. Y la Biblia misma da testimonio de esto. Mire qué pasó. Versículos ahí mismo en el capítulo 3, versículo 28 al 30. Dice así: entonces Nabucodonosor, o sea, después de que no se quemaron, después de que no les pasó nada cuando los echaron al horno del fuego, dice el versículo 28, y los mandaron a sacar, dijo: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, de Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que su Dios. Luego dice el versículo 29, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, de Mesac, Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Impresionante.
El rey que mandó que los echaran al horno, y cuando él pudo ver con sus propios ojos que estos muchachos se paseaban ahí en el horno y que había un cuarto más que estaba ahí, un cuarto hombre, un hombre que era el ángel, que estaba con ellos y que se paseaban en el horno y que no se quemaban, quedó impresionado. Pero la impresión del rey es que estos jóvenes no negaron a su Dios, no cedieron a su fe, prefirieron morir antes que entregar sus cuerpos. Jóvenes, ¿estás comprometiendo tu fe y cambiando tu fe por cualquier cosa? ¿Tu fe en Dios, el Dios vivo, por cualquier cosa? Porque hoy en día, hermanos, los cambian. Y aun cuando saben que tenemos un Dios vivo, los jóvenes ceden a veces a unirse en yugo desigual. Mis hermanos, eso es la palabra. Con esto aprendemos la importancia de vivir siendo prudentes. Que el Señor en su gracia, hermanos, permita que cada joven aquí de la iglesia Emanuel y que cada joven cristiano pueda conducirse con prudencia, teniendo dominio propio, mostrando madurez espiritual, no dejándose influir por la maldad de la gente del mundo, sino mostrando madurez y firmeza en su fe en este mundo, siendo su vida de testimonio y de bendición en la comunidad en la que vive. Joven, y tú quien quiera que seas, que estás llevando una vida que no es agradable delante de Dios, no sigas por ahí, ven al Señor. Hoy celebramos la cena del Señor y recordamos que aún cuando los hombres, las personas se han apartado de Dios, pueden arrepentirse, venir a Él y ser perdonados y tener un estilo de vida diferente, porque solo Dios nos los puede dar. Así que hoy te animo a ti, hermano, amigo, que no esté aquí, que no ha creído de verdad en el Señor, porque a lo mejor dices que crees, pero no crees, porque tus hechos te denuncian y te hacen ver, y lo pudimos ver en la palabra. Pero hoy el Señor dice, ven al Cristo, Él te puede dar perdón. Y así que cada uno de los jóvenes pueda vivir en prudencia y que puedan ser de bendición en esta comunidad, en nuestra cultura de nuestro tiempo, que cada vez está más perdida. Que Dios bendiga su palabra. Padre, gracias por tu palabra. Muchas gracias, porque sin ella, Señor, no podríamos nosotros saber cuál es tu voluntad. Pero en ella, Señor, tú nos revelas no solo quién eres, sino todo lo que haces por nosotros. Nos revelas quiénes somos nosotros y qué has hecho por nosotros para cambiarnos, pero también todo lo que esperas de nosotros, Señor, que demos testimonio y podamos adornar la doctrina de Cristo en este mundo en el que vivimos. Conoces nuestras debilidades, Señor, y te pedimos perdón porque te hemos fallado, pero te pedimos, Señor, que bendigas a nuestra iglesia, a tu iglesia, a la iglesia Emanuel, a todas las familias, desde los niños, los jóvenes, los adultos, que cada uno pueda dar testimonio que te conocen. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a celebrar la cena del Señor.
Muy bien, después de esta reflexión, hermanos, y hermosa reflexión de la palabra, porque es la palabra, hermanos. Es el tiempo de recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y como dije al final, en su gran bendición y su bondad, nos permite estar a cuentas con Dios. Si tú no has creído en Jesús, hoy tienes la oportunidad. Y la celebración de la cena del Señor es un recordatorio que en Cristo todavía hay perdón de pecados. Si tú eres cristiano, has creído en Jesús, bueno, yo te invito a que puedas participar de esta cena, esta celebración, esta ordenanza que el Señor nos ha dado, y demos testimonio que solamente en Jesús tenemos el perdón y la reconciliación, el perdón de nuestros pecados y la reconciliación con Él. Y si tú no eres cristiano, yo te invito a que quedes en tu lugar y puedas aprender de lo que dice la palabra. Pero hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Le voy a pedir a mi hermano José y a mi hermano Laurencio si me pueden apoyar, por favor, para ministrar la cena del Señor. Y voy a pedir a mis hermanos que van a participar, que se pongan de pie. Vamos a abrir nuestras Biblias allá en Primera Carta a los Corintios, capítulo 11. Y vamos a leer, hermanos, en este pasaje. El versículo 23 al 26. Si estamos mal con el Señor, hermanos, es el tiempo de pedirle perdón y es el tiempo de ponernos a cuentas con Él. Dice en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por permitirnos estar aquí y participar en tu mesa. Solamente por gracias, Señor, podemos estar delante de tu presencia. Sabemos que no somos dignos, pero Señor, en el sacrificio de Cristo, tú nos permites acercarnos a ti. Señor, bendice este momento. Gracias, Señor, porque podemos recordar lo que tú has hecho de una manera práctica por nosotros. Tuviste que dar tu vida y morir en la cruz para que nuestros pecados fuesen perdonados y tuviéramos libertad de adorarte con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar con nuestro hermano Laurencio por lo que representa el pan y así vamos a pasar. Padre nuestro, te damos gracias esta mañana por la gran oportunidad que nos da para presentarnos delante de su presencia y gozarnos de este gran sacrificio del cual tú hiciste por nosotros, sabiendo, Señor, que no hay dinero, no hay oro ni plata que pueda pagar por nuestra salvación más que tu sangre preciosa. En esta mañana, Señor, volvemos a recordar lo que tú dijiste: haced esto en memoria de mí hasta que venga por su iglesia. Y así estamos, Señor, esta mañana recordando una vez más tu gran sacrificio. Te pedimos, oh Padre, que mueva el corazón de nuestros hermanos y hermanas también, que puedan participar libremente de este gozo de entrar a su presencia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Así, en actitud de oración vamos a orar al Señor y vamos a tomar el primer elemento mientras nuestros hermanos pasan repartiendo ese primer elemento. Estemos en oración. Y la palabra del Señor nos dice
ahí en el libro de Isaías. Isaías capítulo 53, lo que el Señor hizo por nosotros. Y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como ovejas delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Todos tienen el primer elemento, hermanos? Muy bien. Dice la palabra del Señor ahí en 1 Corintios 11, versículos 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomemos del pan, hermanos. Padre, muchas gracias por tu gran amor, porque siendo Dios, Señor, decidiste hacerte hombre, un hombre perfecto que nació sin pecado, que vivió sin pecado y que murió sin haber en él pecado, para que nosotros pudiésemos tener el perdón. Tú recibiste el castigo que nosotros merecíamos, y por eso te agradecemos en esta tarde. Tú eres quien ocupó nuestro lugar, y por eso vivimos agradecidos para servirte. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar con nuestro hermano José por lo que representa la copa. Amante Dios, te damos muchas gracias, y al tomar esta copa que simboliza tu sangre preciosa que nos limpia y nos sigue limpiando de pecados, Señor, te pedimos también que nos toques nuestros corazones para autoexaminarnos y poder pedirte perdón en lo que te estamos fallando, Señor. A veces las virtudes que tú buscas en nuestras vidas, Señor, son tantas que nos parecen abrumadoras y nos rendimos porque entendemos que no las podemos alcanzar. Y en este examen, Señor, nos reconocemos indignos. Por eso, al tomar esta copa que simboliza tu sangre, Señor, te damos gracias porque tu Hijo Jesucristo en su sacrificio nos hace justos, mi Dios. Bendito sea tu nombre, Padre. Pero también danos la disciplina y el esfuerzo por ser cada día como tú, Señor, por poder tomar esta copa de manera digna.
Pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Seguimos en actitud de oración mientras los hermanos pasan a repartir el segundo elemento. Y sigue diciendo Isaías 53:9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Qué bendición de lo que dice la palabra, y qué gran bendición lo que ha hecho el Señor por nosotros. Él dio su vida. Por eso, mi hermano, mis hermanos, todos aquí, hoy nosotros no nada más digamos que somos cristianos, vivamos el cristianismo, vivamos agradecidos con el Señor, sirvamos al Señor, honremos al Señor con nuestra vida, adornando, como hemos dicho, la doctrina de Cristo a través de esta conducta que el Señor nos está diciendo. En verdad, hermanos, valoremos lo que Dios ha hecho por nosotros y sigamos el consejo de su palabra. Como dije, si no estamos bien delante de Él, gracias al Señor, porque aún tenemos misericordia y podemos nosotros ser perdonados por la sangre de Cristo. Mientras Cristo no venga, aún tienes oportunidad, y eso es lo que estamos anunciando con esta cena. Dice la palabra del Señor ahí mismo en 1 Corintios 11:25, dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos de la copa, hermano. Señor, muchas gracias una vez más, porque el pago de nuestra culpa no fue con oro ni con plata, sino fue con tu sangre preciosa. Nadie puede comprar esta salvación, nadie la puede ganar por medio de obras, sino solamente en la fe en tu sacrificio que hiciste en la cruz. Señor, nosotros hemos confiado y creído en ti y en tu sacrificio. Por eso queremos decirte que gracias, y que uses nuestras vidas imperfectas aún para darte a ti la gloria y la honra. En Cristo Jesús. Amén. Mientras nuestros hermanos pasan a recoger las copas, nuestros hermanos nos van a ayudar con un canto. Leemos el versículo 26 que dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Cantemos. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, donde murió mi Jesús.
salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevó el Cordero de Dios mi pecado y condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz dos su sangre Jesús derramó, hermosura contemplo en visión, pues en ella el Cordero inmolado murió para darme pureza y perdón. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, tus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre la gloria tendré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén, mis hermanos. Vamos a continuar alabando a nuestro Dios, adorando a nuestro Dios, a través de los diezmos y las ofrendas. Vamos a pedir a nuestro hermano Rafael y a nuestro hermano Diomedes, por favor, si nos apoyan a recogerlas. Les leo ahí en Proverbios 3, versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lágares rebosarán de mosto. Oramos con nuestro hermano Diomedes y posteriormente nuestro hermano pastor hará la oración final de este tiempo.